Señor les bendiga a todos, hermanos. Tengan buenos días. Me dejaron aquí los cantos, gloria a Dios, para cantar al final. Gloria al Señor. Hermanos, el día de hoy pues vamos a continuar. Ustedes saben que en junio y julio, por estos 2 meses, hemos estado hablando de la historia de la iglesia. Y yo sé que para algunos ha sido bastante tediosa esta serie porque estamos hablando muchas fechas y muchos eventos y muchos nombres y muchas cosas que pues no es muy fácil memorizar, ¿no? Y aprendérselo. Pero es necesario, hermano, que conozcamos la historia. Amén, la historia es importante. Y a mí en lo particular, el estar estudiando la historia de la iglesia me ha abierto los ojos en muchos aspectos con respecto a la iglesia cristiana. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta de muchas cosas que ignoramos con respecto a la congregación, con respecto a la historia de cómo se dieron los eventos. Muchas veces nos toca hablar con personas que profesan otra religión que no es el cristianismo que nosotros profesamos, y algunas veces nos pueden hacer preguntas que nos pueden dejar confundidos o nos pueden dejar perdidos en la materia. Amén. Entonces espero no estarlos cansando mucho con esta serie. Ya el día de hoy es el penúltimo tema. Solamente son 6 temas de la historia de la iglesia. Hoy es el 5º. Entonces ya vamos a terminar el domingo que viene. Amén. Pero pues vamos a poner atención y vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. El día de hoy, hermano, vamos a ver la iglesia reformada. Ese es el tema para el día de hoy. Acuérdese que la historia de la iglesia se divide en 6 periodos. ¿Ok? Cada periodo tiene un nombre, cada periodo tiene un tiempo. El primer periodo de la iglesia es del año 30 al año 100. ¿Cómo se llamó? La iglesia apostólica. ¿Ok? Del año 100 al año 313, la iglesia perseguida. Del 313 al 476, la iglesia imperial. Del 476 a 1453 fue la iglesia, ¿se acuerda alguien? Medieval, es el periodo más largo, 1000 años. Y después, en el periodo de la iglesia medieval, que fue el que vimos hace 15 días, porque hace 8 días hicimos un break para hablar de la Santa Cena, allí es donde la iglesia se corrompe. Y debido a eso, se tiene que dar la reforma de la iglesia, que es el periodo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a entender un poco qué es la reforma protestante de la iglesia cristiana, porque yo le aseguro, hay muchos que no saben ni a qué iglesia pertenecen. Hay muchos que dicen, no sé a qué iglesia pertenezco. ¿Por qué? Porque ignoramos la historia. ¿Sí? Un pensador de hace algunos años atrás dijo, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces es bueno que estudiemos la historia para conocer los errores que históricamente la iglesia cometió y no volver a caer en esos mismos errores. Amén. Abran su Biblia, por favor, el día de hoy conmigo, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 13. Les sugiero, por favor, que use su Biblia, hermanos. Veo a muchos que cuando yo estoy predicando están cabeceando con las manos cruzadas, casi durmiéndose. Abran su Biblia, hermanos, por favor. Acuérdense, esto no es un picnic, esto no es un pasatiempo, estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Amén. Mateo 16, 13, puestos en pie como es nuestra costumbre para leer esta porción. Vamos a leer del verso 13 al verso 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en medio de esta lección que vamos a estar dando el día de hoy.
Que podamos, Padre, aprender y poder aplicar sobre todo los principios espirituales de tu palabra para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación. Gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Yo sé, Padre, que no será en vano, Padre, el esfuerzo de cada uno de congregarse y de adorarte, Padre. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. La Reforma Protestante, la Iglesia Reformada, un periodo muy importante, el cual sin este periodo nosotros no estaríamos el día de hoy aquí sentados. Fue necesario que Dios levantara hombres a partir del siglo XIV para acá, que comenzaron a levantar su voz contra la Iglesia, porque la Iglesia lamentablemente se había corrompido en la Edad Media. Este periodo de 1000 años, que data del año 476, cuando cae el Imperio Romano, al año 1453, cuando cae el Imperio Bizantino, la iglesia se corrompió y se perdió y comenzaron a hacer muchísimas cosas que eran antibíblicas. Una de las cosas terribles y errores terribles que cometió la iglesia en esta época fue prácticamente obligar a la humanidad a ser parte de la iglesia. Ya no era voluntario, no era si tú querías ser de la iglesia, sino era prácticamente una obligación. ¿Cómo lo hicieron? La Edad Media fue una época de muchísimo oscurantismo, de muchísima ignorancia en el aspecto científico y tecnológico. Hubo un atraso terrible durante toda esta época. Amén. La tasa de mortandad era altísima. La fiebre negra, no sé si han oído de esta plaga que azotó el mundo en aquella época, mataba casi a todos los niños. Creo que solamente un niño de cada 5 que nacían sobrevivían. De hecho, dice que los padres no se encariñaban con el niño sino hasta que ya tenía más de 5 años, porque era muy probable que si se encariñaban con él iba a morir, entonces les iba a doler más. Entonces, en estos momentos de tanta dificultad, de tanta pobreza, porque ya los feudales ya eran, los señores feudales eran los dueños de tierras y los que gobernaban a otros que eran los pobres. La esperanza era muy baja. ¿Sí? Si tenías hijos, lo más probable era que murieran. No había posibilidad de que tú prosperaras, de que montaras una empresa y salieras adelante, porque si eras vasallo, eso era muy difícil, era prácticamente imposible. La única forma de que un vasallo pudiera prosperar y salir de la pobreza era que se hiciera soldado, se pusiera bajo las órdenes de un rey y fuera a pelear y conquistar a una tierra. Pero eso era difícil, tenías que derrotar un ejército. Primeramente debías de tener un montón de seguidores que te fueran a apoyar a la guerra, ir a esa guerra, derrotar un ejército, y esa era la única forma en que un rey ya te reconocía. Ya pasabas a ser prácticamente un feudal más, ya tenías tu castillo, tu tierra y tus vasallos también. Pero si eras pobre, en esta época era imposible. Entonces todo el mundo ya estaba seteado que si nacía pobre iba a morir pobre, si nacía siendo vasallo iba a morir siendo vasallo, la tasa de mortandad era altísima. Y en esa época de tanta necesidad, los únicos que ofrecían esperanza a las personas era la iglesia. Entonces las personas buscaban la iglesia como una especie de refugio, como una especie de decir, bueno, si lo único que hay en estos momentos es muerte y desolación, la iglesia es la única que nos está hablando de vida eterna. Si lo único que hay en estos momentos es pobreza y desigualdad, la iglesia es la única que nos está hablando de un Dios que nos ofrece riquezas espirituales y que nos ama a todos por igual. Si lo único que hay ahorita es ignorancia, oscuridad, oscurantismo, la iglesia es la única que nos está ofreciendo luz y verdad. Entonces la gente buscaba la iglesia en esos entonces como una especie de refugio, como una especie de decir, tengo que encontrar esperanza en algo más. ¿Sí? Entonces, esto provocó, hermanos, que la iglesia se adueñara de la voluntad de las personas. La iglesia tenía un control de la gente exagerado, desde que el bebé nacía, a bautizarlo. ¿Sí? A bautizarlo inmediatamente. Se bautizaba al bebé para que fuera parte de una iglesia que él no conocía, que él no sabía si quería ser parte de, pero desde que nacía ya se le hacía miembro de esa iglesia. Al crecer se le confirmaba. La iglesia lo que hizo fue inventar muchos sacramentos que no están en la Biblia. Hay 2 sacramentos únicamente que son bíblicos: el bautismo y la cena del Señor.
Son los únicos dos sacramentos bíblicos y son los únicos dos mandamientos que la iglesia cristiana reformada practicamos: el bautismo y la cena del Señor. De allí en fuera no hay confirmación, no hay primera comunión, no hay extrema unción, no hay la bendición del matrimonio. En aquel entonces la iglesia tenía la última palabra sobre qué niño al morir podía ir al cielo y qué niño no iba a ir. ¿Por qué? Porque sin el bautismo de niños, ellos decían que los niños quedaban en un limbo. Otros curas habían inventado que los niños se volvían mariposas. Entonces muchos padres, como la tasa de mortandad en los niños era altísima, sufrían mucho porque no podían bautizar a sus niños porque no era gratis, tenían que pagar. Entonces los curas, para obligarles a conseguir el dinero, a las personas les decían: tienes que conseguir el dinero porque tu hijo debe de ser bautizado, porque es muy probable que muera, el 80% de posibilidades son que muera, y si muere sin ser bautizado, se va a convertir en un animalito que va a andar deambulando por un limbo. ¿Sí? Entonces tenían un control absoluto, no te podías ni morir sin el permiso de la iglesia. Porque si te morías y no estabas bien con la iglesia, el cura no venía a darte la extrema unción, que es la bendición final para mandarte al cielo. Entonces ni siquiera te podías morir en paz en esa época. La iglesia era dueño de las personas desde la cuna hasta la tumba. Entonces, hermano, como ustedes comprenderán, esto estaba muy mal, y entonces Dios comenzó a levantar hombres para que reformaran la iglesia. Amén. Y ese va a ser el punto número 1 después de la introducción. Vamos a ver la razón principal, aparte de las cosas que ya le mencioné, por las que la iglesia cristiana, hermanos, fue reformada. Pónganme el punto número 1, por favor, hermanos. Amén. Sí, la razón principal porque la iglesia fue reformada fue por la sucesión apostólica. Esa fue la razón principal por la que la iglesia, los reformadores dijeron: esto va completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es buscar conexión espiritual con la iglesia apostólica de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles, y reclamar una línea de autoridad. Decir: nosotros tenemos toda la autoridad y la última palabra sobre lo que es la iglesia, porque nosotros tenemos la línea de los apóstoles. El apóstol Pedro dejó a fulano, y él dejó a sutano, y él dejó a mengano, hasta que llegamos el día de hoy a Francisco, ¿no? Como se llama el papa de estos días, ¿no? Entonces, esta fue la principal razón. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica es basar toda su autoridad ¿en qué? En que somos los sucesores de Pedro, el primer papa que Jesús instituyó. Basado en la porción que leímos, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ellos este verso lo usan diciendo que el primer papa fue Pedro, porque Jesús sí lo dijo: tú eres Pedro, y en ti edificaré la iglesia. Cuando ya sabemos, hermano, que en realidad en el original esa palabra Pedro, Petra, Petros y esta piedra, Petra, son dos palabras completamente diferentes. La iglesia, según Efesios, está fundamentada no en Pedro, sino en Cristo, quien es la piedra angular de la iglesia. Y los apóstoles solamente fueron, ¿qué? Como columnas del edificio. Pero no fueron, ninguno de los apóstoles fue la piedra angular de la iglesia. La piedra angular de la iglesia es Cristo. Y toda iglesia tiene que basar su autoridad no en una línea de sucesión, sino en Cristo y su palabra. ¿Sí? Esta fue la razón por la que la iglesia católica se dividió. La iglesia católica se dividió por esta doctrina. Sabemos que existen dos iglesias católicas, yo no usted lo sabía: iglesia católica romana apostólica, iglesia ortodoxa católica apostólica. Existen dos iglesias católicas. ¿Por qué? Por estar peleando por el título de quién era el sucesor de Pedro. ¿Ok? Entonces este punto es bien importante, hermano, y esta fue la principal razón por la que se dio la reforma de la iglesia protestante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos decían, cuando los primeros reformadores, que se le conoce más bien como prerreformadores, que fueron antes de Lutero, comenzaron a leer la Biblia, ellos se dieron cuenta que la autoridad estaba en la palabra, no en una sucesión. ¿Sí me entiende? Es como si yo, por ejemplo, mandara a un anciano y lo mando a hacer algo que es antibíblico.
Y él dice, no, yo lo estoy haciendo porque el pastor dijo. Y si el pastor es un ungido de Dios y Dios lo escogió, entonces yo estoy bien porque él me dijo a que yo lo hiciera. Sabemos que eso es ¿qué? Un error, porque yo no soy autoridad. La autoridad es ¿quién? La palabra de Dios. Y esa fue la razón por la que los reformadores, hermano, se levantaron y dijeron, momento, no es una sucesión, es la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un punto bien importante, hermano. Escuche, la autoridad de una iglesia X, la iglesia que sea, no viene de ser los sucesores de Pedro, sino de ser los que predicamos la palabra del Señor. ¿Sí? No es la línea de sangre de Pedro la que la iglesia debe de predicar, es la línea de sangre de ¿quién? De Jesús. Porque esa es la sangre que nos salvó, esa es la sangre que nos compró, que nos redimió. Sí, se me adelantaron, muchachos, en el PowerPoint. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, hermano. Toda iglesia que se precie de ser cristiana debe de basar su autoridad en el conocimiento de la Escritura. Y por eso es bien importante que usted conozca la Biblia, porque eso es lo que le da autoridad a usted. Olvídese, eso de los ungidos, hermano, en estos días ya no aplica en la gracia. Eso de los superungidos, que dice, Él tiene la última palabra porque Él es el ungido. Eso es antibíblico. ¿Sí? Lo que le da autoridad a una iglesia es estar predicando la palabra del Señor. Sí. Pregunta, vamos a hacer una pregunta. ¿De dónde salió la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Por qué si comenzamos a ver bien la historia de la Iglesia, desde la historia de la Iglesia Apostólica, que era pura, que era limpia, celosa de la palabra, etcétera, pero muere Juan, comienzan a ser perseguidos? ¿En qué momento surge la Iglesia Católica? La respuesta más fácil que yo encuentro a esta pregunta es cuando alguien, porque siempre cuando uno habla con un católico, y si hay alguien católico aquí, pues bienvenido, ¿no? Estamos para hablar de la palabra del Señor y todo, con mucho respeto y mucha educación. Pero lo típico que te dice un católico es, ¿tú sabías que nosotros somos la iglesia verdadera? Y le preguntas por qué, y dice, porque el Papa es sucesor de Pedro. En esa doctrina basan toda su autoridad de ellos. Aunque el Papa diga cosas antibíblicas, haga cosas antibíblicas, se postre delante de una imagen, le bese el manto, le bese la mano, se reúna con presidentes que son presidentes comunistas, presidentes de izquierda que tienen una agenda oculta de hacer guerra, de hacer terrorismo y haga la paz con todas las demás religiones del mundo. Él está bien, aunque haga todo eso. ¿Por qué? Porque es el sucesor de Pedro. Eso es todo. Entonces, la respuesta más sencilla que yo he encontrado después de muchos años de estar estudiando este tema es, la Iglesia Católica es el resultado, escuche bien, de la unión de la Iglesia cristiana con el Estado. Esa es la respuesta más corta y la respuesta más sencilla. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es la Iglesia cristiana, entre comillas, porque profesan a Cristo, unida con el Estado. Esa es la razón por la que usted al prender Univisión ve al Papa Francisco con Evo Morales, lo ve con todos los presidentes en Paraguay reuniéndose con ellos. ¿Por qué el Estado le presta tanta atención a él? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica desde la Edad Media está coaludida con el Estado, con el gobierno. Esa es la respuesta más corta. ¿Qué fue lo que hicieron los reformadores? Terminar con ese nexo, separar la iglesia y el Estado, porque eso es lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 2 y vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la prerreforma, porque antes de que hubiera una reforma, hubo una prerreforma de la iglesia. Sí, este fue un periodo de tiempo que comenzó con el nacimiento de los primeros reformadores. Antes de que naciera Martín Lutero hubo personas que se levantaron. Algo que usted debe de entender es esto, escuche. En los 6 periodos de la iglesia cristiana, aunque la iglesia haya pasado por mucha apostasía, se haya apartado de la palabra de Dios, durante esos 6 periodos siempre ha existido los cristianos nacidos de nuevo. Este es un dato bien importante que usted debe de entender. ¿Por qué? Porque cuando usted discute con un católico este tema, ellos dicen que ellos son los dueños de la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuándo se constituyó la Biblia? La Biblia se constituyó en concilios. ¿Y quién dirigió esos concilios? El primer concilio de Nicea en 325 fue dirigido por Roma.
¿sí? Por uno de los, por Constantino, un emperador, fue el que tuvo que ver con los últimos, la recopilación de los libros, de decir esto es canónico, esto no es canónico. Pero es un error creer que Constantino tuvo esa última palabra, ¿sí? Siempre han existido cristianos nacidos de nuevo durante todo el periodo de la iglesia. O sea, en los periodos de más oscurantismo, de más ignorancia, de mayor apostasía, siempre ha existido cristianos que están celosos por la palabra de Dios. Le voy a mencionar algunos, ¿ok? Todavía en la Edad Media nació John Wycliffe, ¿sí? Que fue el primer reformador. John Wycliffe fue un teólogo inglés. Ahí vamos a ver una de las fotografías de él. Fue un teólogo inglés que nació en 1320, murió en 1384, era abogado y era un hombre que fue el que empezó a levantar la voz contra Roma. Fue de los primeros que comenzó a levantar su voz contra Roma y a decir, eso no es correcto. Comenzó a leer la Escritura, comenzó a leer la Biblia y a decir, la iglesia y una de las aportaciones principales de Wycliffe fueron, la iglesia y el Estado deben de estar separados. Los emperadores no tienen por qué darles órdenes a los papas, ni los papas tienen por qué darles órdenes a los emperadores. Esa fue una de las aportaciones principales. Fue el primero que tradujo la Biblia a un idioma, como se le conoce, a un idioma común. Sí, porque en la Edad Media el latín, que era la traducción de la Biblia, estaba considerado como un idioma santo. ¿Sí? Entonces traducirla al inglés, porque él era inglés, fue considerado como una blasfemia de parte de él. Roma, de hecho, él fue asesinado y él fue, en un concilio fue declarado hereje, un concilio después de su muerte, y el odio era tan grande contra él, hermano, que Roma exhumaron su cuerpo, sacaron sus restos y lo quemaron. ¿Sí? El cuerpo de John Wycliffe. Vamos a ver otro. A John Wycliffe se le conoce, hermano, como la estrella de la mañana. Así se le conoce teológicamente, porque fue el primero que comenzó a levantar su voz contra Roma. John Hus, ¿sí? Este es otro. Fue también un sacerdote y filósofo checo. Nació en 1369, murió en 1415. Él fue asesinado en la hoguera, fue acusado de herejía por Roma. Y él se levantó contra la Eucaristía. Él decía, es falso que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Él comenzó a atacar esa doctrina. Y fue un movimiento muy grande. De hecho, Hus fue un hombre tan importante que República Checa, en el tiempo en que él existió, se volvió un país no católico. Tenía tanta influencia que todo el país se convirtió a un movimiento que se llamaba Husita en honor a él. Y no había ningún católico en República Checa. Era un grupo muy fuerte. De hecho, los papas invadieron República Checa para destruir a los husitas. Y los husitas derrotaron a los ejércitos del Papa en 5 ocasiones, en 5 cruzadas diferentes. Es un grupo muy fuerte. Hasta el día de hoy todavía hay husitas en República Checa. ¿Okay? Vamos a ver otro. Se llamaba John Wessel. Me llamó la atención que los tres, estos pre-reformadores, se llaman Juan. Los tres son John. Y fue un teólogo humanista alemán. Él nació en 1419, murió en 1489. Y él se levantó contra los papas diciendo que los papas eran unos paganos y eran unos corruptos. Ahora entienda una cosa, estos 3 personajes que yo le acabo de mencionar, ¿se decían qué? Se decían católicos. Pero ¿qué pasó cuando comenzaron a leer la Escritura? Comenzaron a darse cuenta que su propia religión y su propio líder y sus propias doctrinas estaban equivocadas porque contradecían la Biblia. Y esa fue la razón por la que ellos se levantaron contra su misma iglesia y reformaron la iglesia. Comenzó lo que se conoce como la Reforma, pero estos que le mencioné son pre-reformadores. Vamos al punto número 3, y aquí es donde en realidad comienza la reforma de la iglesia protestante, que comienza, escuche, el día oficial es el 31 de octubre de 1517. Ponme la lámina de las tesis, es la que sigue, me parece, esa imagen tiene que ver con la reforma protestante de la iglesia.
Y esa reforma, escuche, esa reforma no es solamente de carácter religioso, como muchos creen. Esa reforma trajo mucha influencia políticamente, económicamente. La reforma trajo desarrollo a todo el mundo. Fue el día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, donde él retaba a los cardenales y a todos los católicos a un debate. Y él decía, demuéstrenme con la palabra todas las tesis que yo estoy diciendo de que yo estoy equivocado. ¿Sí? Este día es muy importante, 31 de octubre. Cada vez que usted celebre Halloween, no celebra, ¿no? Porque usted es cristiano, 31 de octubre, acuérdese que ese día está cumpliendo un día más de aniversario la reforma protestante de la iglesia. ¿Ok? Esta fecha entonces, hermano, es muy importante. Martín Lutero fue el principal reformador cuando ya comenzó la reforma. Habían muchísimas tesis de estas 95, la mayor parte de tesis eran contra las indulgencias y contra el purgatorio. No le puedo mencionar todas, pero algunas, como por ejemplo, decía Lutero en algunas de las tesis, si el Papa es tan rico, ¿por qué no usa su dinero él para pagar por las indulgencias de los pobres? En lugar de que el mismo pobre que no tiene para pagar por su indulgencia, él pague el mismo. Otra tesis de Lutero decía, si el Papa es el sucesor de Pedro y tiene una comunión tan directa con Dios, ¿por qué no mejor ora por los pecadores e intercede por ellos para que Dios los perdone en lugar de cobrarles para que Dios los perdone? Entonces era un desafío tan tremendo y tan directo contra el Papa que obviamente pues fue declarado un hereje. Lo bueno de Martín Lutero es que era un hombre muy influyente en Alemania. Él era un hombre muy, muy influyente. De hecho, casi toda Alemania, cuando por fin se completa la reforma, se vuelven luteranos por la influencia tan grande que él tenía. Si él no hubiera sido protegido por el príncipe de Alemania, él hubiera sido asesinado por Roma. Pero el príncipe, cuando Roma lo pidió y dijo, entréguenos a Lutero porque lo vamos a juzgar, entonces el príncipe dijo, no, te doy permiso que lo lleves, pero me debes de dar tu palabra de que le vas a dar un salvoconducto, de que salga culpable o salga inocente, como sea que salga, se le va a perdonar su vida y se le va a permitir que regrese a Alemania. Entonces, cuando él fue a confrontar a los cardenales y a todos los grandes y a todos los obispos de Roma, lo querían matar, por supuesto que lo querían matar, pero no pudieron porque habían dado su palabra de que le iban a perdonar la vida. Y en esa reunión, cuando le dijeron, ¿tú escribiste estos libros? Porque él escribió muchos libros que atacaban a Roma, él dijo, sí, yo los escribí. Le dijeron, ¿te retractas de esto que escribiste? Y él dijo, si me demuestran con la palabra de Dios que lo que yo escribí está mal, yo me retracto. Pero si no, no lo haré porque es incorrecto ir contra la conciencia y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Así que no lo pudieron asesinar y él quedó libre, regresó a Alemania y allá fue donde vivió todo el resto de sus días. No murió muy viejo, murió bastante joven, pero le dio tiempo todavía de traducir la Biblia al alemán y de seguir escribiendo muchísimos libros. Una de las cosas que ayudó a la reforma fue la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, dicen algunos pensadores que tuvo la importancia que tuvo en aquel entonces es la importancia que tiene el Internet hoy día para nosotros. ¿Sí? 4 preguntas hacían los reformadores a Roma para poder reformar. La pregunta número 1, ¿cómo es salvada una persona? De la respuesta de estas preguntas fue que ellos hicieron otras 5 doctrinas que ahorita yo le voy a enseñar. ¿Dónde reside la autoridad religiosa? 3, ¿qué es la iglesia? Y 4, ¿qué es la esencia de la vida cristiana? ¿En qué consiste ser cristiano? Le voy a dar las respuestas brevemente según Roma. ¿Cómo es salvada una persona? Según la fe y las buenas obras. La fe y las buenas obras. O sea, no puedes ser salvo solo por fe. Necesitas a fuerza tener buenas obras. Ahora, nosotros sabemos que como cristianos las buenas obras son necesarias. Pero pregunta, ¿las buenas obras tienen poder salvífico? No. Porque las buenas obras solamente los cristianos las tenemos para dar fe y legalidad que tenemos fe.
que hemos creído en Jesús, que vivimos una vida para Él. Por ejemplo, yo puedo donar dinero a los pobres, ayudar a una viuda, construir, si tuviera dinero, obviamente, no se la crean, vayan a empezar a pedirme. Construir un hospital, ¿no? Construir un orfanatorio, un comedor para niños pobres y todo. Para ellos todo eso es salvífico. Aunque, por otro lado, sea un borracho, un drogadicto, ¿verdad? Y le pegue a mi mujer y tenga 3 esposas. No, para ellos no, San Bernardo, porque construyó, porque ayuda, tiene muy buenas obras. Ningún católico va al infierno, ¿usted sabía? Usted jamás va a ver a un cura en un funeral diciendo, no sabemos dónde está. Siempre dice, Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo buenas obras, porque fue bautizado de pequeño, porque es parte de la iglesia, no lo podemos dejar. Ellos dicen, la iglesia lo salvó, por eso le llaman la madre iglesia, porque ellos creen que la iglesia tiene poder salvífico. Nosotros sabemos que nadie es salvo si no cree en Jesucristo. Si no recibe ese sacrificio expiatorio en esa cruz y vive una vida para Él. Porque cualquiera dice ahora que es cristiano. Los frutos son los que necesitamos ver. La segunda pregunta fue, ¿dónde reside la autoridad religiosa? Ellos decían que en el Papa, porque el Papa era la cabeza de la iglesia, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, y eso es un error terrible. La autoridad de la iglesia reside en la palabra de Dios. Por eso usted no se crea mucho cuando alguien dice que yo soñé, que Dios dijo, que Dios esto, que no sé qué. Si no es bíblico, tenga cuidado. ¿Qué es la iglesia? Fue la segunda pregunta que ellos le hacían a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y para ellos la iglesia se había vuelto pues una serie de cosas. El Estado, el Papa, el feudalismo, los sacerdotes hasta se hacían cómplices del feudalismo, recibiendo dinero mal habido de los feudales. O sea, la iglesia estaba completamente corrompida. Y pregunta 4, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Para un católico, la esencia de la vida cristiana consiste en vivir como tú quieras, no importa, haz lo que tú quieras, pero eso sí, bautízate, confírmate, haz tu primera comunión, cásate bien, que te case un cura y cuando mueras te damos la extrema unción y ya la hiciste. O sea, la iglesia había convertido la vida cristiana solo en sacramentos. Sacramentos, cumple con este sacramento que manda la iglesia y eso indica que eres buen cristiano. Y ya, no, pues a mí me bautizaron y todo, yo hice mi primera comunión y mi papá se puso una borrachera con su compadre y no, hombre, tremendo, hermano. Y ya, por eso, no, ya soy un San Bernardo, no. La iglesia había convertido la vida cristiana solo en sacramentos. Y la vida cristiana no es sacramentos, la vida cristiana es que el pecado que cada día nuestro cuerpo quiere practicar, nosotros nos abstengamos de eso para vivir una vida agradable al Señor. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos aquí todavía? No se me duerman. Yo sé que estos temas son un poco complicados, pero vamos bien de tiempo, ¿ok? Le voy a dar un dato. Wycliffe es considerado el padre de la prerreforma, Lutero el padre de la reforma y Calvino el padre de la doctrina de la reforma. Porque ahora que ya se había hecho la reforma, se necesitaban teólogos, expertos en la palabra de Dios, para poder decir, ok, nosotros nos estamos separando de Roma, pero esta es nuestra doctrina, este es nuestro entendimiento según la Biblia de cómo se deben de hacer las cosas. Nosotros vamos a responder esas 4 preguntas que le hicimos a Roma, pero con la Biblia. Las vamos a responder basados en la Escritura. Y ahí fue donde uno de los hombres más grandes en la cuestión de la teología se levantó, y ese es Calvino. Este señor era francés, y generalmente se le conoce como John Calvino, tradicionalmente en inglés, pero sabemos que en francés era Jean su nombre, el nombre de Calvino, Jean Calvino. ¿Okay? Y con la ayuda de todos estos reformadores y teólogos, los reformadores hicieron 5 doctrinas para basar qué era la iglesia y cómo la iglesia debe de funcionar. Escuche, y son doctrinas tan buenas que el día de hoy podemos seguir usándolas para ver si una iglesia es bíblica o no es bíblica. La primera doctrina se le llama las 5 solas de la Reforma. Así se le conoce a estas doctrinas que le voy a dar. Sí, se utiliza la palabra sola, que en el latín significa solamente. Solamente, ¿ok? Y la primera doctrina es:
Sola Escritura. Esa es. Sola Escritura. Solamente la Escritura. Esta fue la primera doctrina de la Reforma. Mientras que ellos decían que la autoridad de la iglesia residía en el Papa por ser sucesor de Pedro, los reformadores dijeron no, la autoridad de la iglesia debe de residir solamente en la palabra del Señor. Martín Lutero dijo, si me demuestran con la palabra que yo estoy mal, yo me retracto. Y no pudieron porque obviamente él se había basado en la palabra de Dios para hacer las 95 tesis que él hizo. Entonces esta es la primera doctrina, hermano. Sola Escritura. Por eso tenga mucho cuidado con las iglesias de nuevas revelaciones, ¿ok? Nuevas visiones. Dios nos dio esta visión, pero contradice la Biblia. No, pero Dios no la dio porque somos los ungidos. No, sola Escritura. Por ejemplo, mi autoridad como pastor o predicador no viene de mí, viene de la palabra. Yo tengo autoridad mientras hable la palabra. Si ya no estoy hablando la palabra, no tengo ninguna autoridad sobre nadie. Este es un dato bien importante que usted debe de saber, hermano. Porque por no saber esto, muchos se dejan abusar de gente que dice, es que yo soy el pastor y tú lo tienes que hacer así. Hermano, pero aquí está mal, pero yo soy el pastor. Sí, pero si estás mal, no tienes autoridad. Entonces es sola Escritura. Es la primera doctrina que la iglesia debe de tener. ¿Sí? Entonces no necesitamos, escuchen, no necesitamos cobertura apostólica, no necesitamos apóstol, no necesitamos un presbítero, no necesitamos a nadie que venga y nos dé autoridad. La autoridad de nosotros viene de la palabra de Dios. Tengan cuidado con esas iglesias. Por ahí oí un pastor el otro día decir que la iglesia que no tenga cobertura apostólica no se va en el rapto. Pues, hermano, qué ignorancia. Porque aún a la iglesia protestante se ha metido eso ahora, hermano. Esa doctrina de la sucesión apostólica reclamando somos los sucesores de Pedro ya se metió a la iglesia cristiana también. Y ya muchos están ahora queriendo buscar sus raíces y a ver si yo soy de la iglesia apostólica. Y nuestra autoridad está basada en la palabra del Señor. La segunda doctrina fue sola fide, solo fe, salvación solamente por fe. ¿Ok? Perdón, me salté una. Solo gracia, ¿ok? Esa, obviamente, gratia son palabras en latín y por eso suenan diferente, ¿no? Solo gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es ser salvo porque Dios permite que seas salvo. O sea, escuche esta doctrina. Nadie puede ser salvo porque Él lo quiera o lo desee. Dios escoge a los que van a ser salvos. Dice la palabra del Señor que no es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Por su gracia, es un favor no merecido. Dios nos hizo el favor de escogernos y de sacarnos del pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Obviamente para eso tuvimos que, ¿qué? Sola fide, tuvimos que tener fe. Pero ¿cómo tuvimos esa fe? Tampoco la fe es suya. La fe es un don de Dios. Dios le da el don a alguien de tener fe en el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo es la gracia para que esa persona pueda ser salvo. Ahorita vamos a entender mejor esta parte cuando hablemos un poco de la vida de Lutero. Solamente es a través de la fe. Entonces las obras que nosotros hacemos no es para ser salvos. Las obras que nosotros hacemos es porque ya hemos creído y somos salvos en Cristo Jesús. La cuarta doctrina, solus Christus, o en Cristo solamente. Esto afirma que la salvación se encuentra solamente en Cristo. No hay salvación en ninguna religión, en ninguna iglesia, en ninguna denominación, en ningún grupo que se profesen los dueños de la salvación. Solamente hay salvación en Cristo. Y esto obviamente es chocante, ¿no? Porque hay tantos grupos religiosos. Está Dalai Lama, que ellos creen que es a través de la meditación. Están los musulmanes, están los hindús, los budistas. Y todo el mundo dice tener la salvación, pero nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. No hay salvación para nadie si no es
solamente a través de Él. Solo Cristo. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Entonces es importante que usted se meta esto en la cabeza. Está en la gira ahora el Papa y todo el mundo está haciéndole reverencia. ¿Por qué? Porque para ellos Él es Cristo, el vicario de Cristo. Cristo en la tierra. ¿Cómo se les puede ocurrir que un hombre pecador puede ocupar el lugar de Cristo? Ni siquiera por un segundo lo puede hacer, hermano. Y la última, soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Esto afirma que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Dios dio la salvación gratis por medio de su gracia, por medio del sacrificio de su Hijo. Nos dio la fe para que nosotros creamos en ese sacrificio. ¿Ok? La salvación es solamente mediante ese sacrificio, solo Cristo. Y entonces soli deo gloria. ¿Por qué? Porque solamente a Dios sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma, hermano, brevemente explicadas, obviamente son muy profundas y un día quizás podemos dar un tema para verlas poco a poco, todas y cada una de ellas más profundamente. Pero eso prácticamente fueron las 5 solas de la Escritura. ¿Ok? Y vamos a ver por último, hermanos, el día de hoy, un poco acerca de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Punto número 4. Él fue un monje agustino, nació en 1483, murió en 1546, era teólogo, escritor, pensador. Él vino a las cuestiones religiosas porque en una ocasión, dice su biografía, que él estaba con un amigo y empezó a caer una tormenta eléctrica. Él estaba estudiando Derecho, muy joven, y entonces fueron con un amigo a caminar y vino una tormenta eléctrica y empezaron a caer rayos, pero exageradamente, y un rayo mató a su amigo. Cuando él miró esto, él dijo, bueno, pues a ver a qué horas me cae uno, y empezó a clamar. Empezó a clamar y a pedir y a decir, si me salvas de esto, yo voy a ser un monje, voy a ser un religioso, voy a servir. ¿Por qué pidió eso? Porque eso era su entendimiento de él. La iglesia había enseñado a todo el mundo que eso era el cristianismo, que eso era lo correcto, que eso era de Dios. Y así fue como él entró a la cuestión religiosa, a la cuestión de la iglesia, debido a que pues ese día prodigiosamente él fue salvado de todos estos rayos que estaban cayendo. Cuando Martín Lutero comenzó como monje, él tenía un problema muy serio. Y el problema tan serio que él tenía era que él se sentía sucio todos los días, espiritualmente hablando. Él no tenía paz, era un hombre, dice su biografía que Martín Lutero era un hombre de un carácter bien feo, era un hombre depresivo, era un hombre con bastantes conflictos internos. Y él se confesaba, dice su biografía, que algunas veces hasta 5 o 6 horas pasaba confesándose. Ya los curas de su convento estaban hartos de él. Ya nadie lo quería confesar. Ya ahí viene Lutero, 4 horas. Y dice que él no tenía paz, él se sentía sucio. Él pasaba horas confesándose y algunas veces después de terminar la confesión se le olvidaba, se daba cuenta que se le había olvidado confesar un pecado y se sentía miserable. ¡Ay, se me olvidó confesar un pecado! Y entonces dice que él se castigaba a sí mismo, se quitaba la ropa, dormía en el frío tratando de infligirse dolor por ese error que había cometido. Pero él, entre más se confesaba y más se autocastigaba, ¿qué cree? Se sentía más sucio. Él sentía que su religión lo alejaba de Dios. Los curas le decían, confiésate, haz penitencia y te acercarás. Y él se sentía cada vez más lejos de Dios, más lejos y más lejos. Hasta que un día, cuando ya él comenzó a leer la Biblia, porque él fue enviado ya para ser teólogo, su convento lo envió a estudiar para ser teólogo y él comenzó a leer la Biblia, él leyó Romanos 1, 16, 17. Usted se lo sabe de memoria, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá.
Y esta palabra justicia era la que él lo torturaba. Él empezó a leer esta porción, él decía, porque la justicia de Dios, y él entendía esa palabra justicia como castigo. O sea, si Dios es justo y él se sentía tan sucio, él decía, yo lo único que merezco es el castigo de Dios. Yo no merezco nada, yo soy muy sucio, soy muy inmundo. Y él leía y leía y leía hasta que entendió que esa palabra justicia no era en el sentido de castigo, sino en el sentido de justificar. ¿Sí ve? Tiene dos sentidos esa palabra. Claro, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, nosotros somos pecadores, nuestra santificación jamás se podrá comparar con la de Él. ¿Y por eso qué? Por eso Él nos justifica, porque para nosotros es imposible poder santificarnos al nivel de santidad que Dios demanda. ¿Usted entiende la santidad de Dios? O sea, la santidad de Dios comparado con lo bueno que nosotros podamos ser. No es nada, nuestras bondades, dice la palabra del Señor en Isaías, que son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Usted se imagina? Entonces Lutero entendió que para el hombre es imposible por sus propios méritos poder acercarse a Dios. Y que porque es imposible y Dios lo sabe que es imposible, entonces Dios es el que te justifica por tu fe. Pero antes de eso él sufría muchísimo. Le decían a Lutero, ¿cuál es tu peor pecado? ¿Y sabe qué decía Lutero? Lutero decía, mi peor pecado es que no puedo amar a Dios. Pero ¿cómo? Si tú eres un monje, eres un teólogo, un conocedor de la Biblia. Decía, es que Dios es demasiado santo y demasiado perfecto. Yo no lo puedo amar porque no puedo recibir su amor de vuelta. Porque yo soy demasiado impuro. Ahora escucha, aquí le voy a dar una enseñanza a usted. ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie. ¿Quién de aquí a veces falla? ¿Quién de aquí a veces se equivoca? Todos. ¿Sabe qué pasa cuando usted no ha entendido la gracia de Dios y la justificación de Dios? Usted, por cualquier cosa, ya quiere, me aparto de Dios porque no tengo buen carácter. ¿Para qué sigo yendo si mi matrimonio está hecho pedazos? Muchos de aquí reaccionan igual que Lutero. Lutero, antes de entender la gracia, ¿qué hacía? Se castigaba a sí mismo, se autodisciplinaba a sí mismo, se golpeaba, dice, contra las paredes, agarraba a cabezazo las paredes. Pero su vida cambió completamente cuando él entendió la gracia de Dios. Usted debe de entender que si usted es cristiano, nacido de nuevo, que si usted ha creído en el sacrificio de Jesús, usted no es perfecto. Pero es quien lo justifica a usted, quien lo ayuda a usted. Es Él el que lo ayuda. Porque por usted mismo usted no puede. Entonces es importante que usted entienda esta parte, hermano, para que usted viva un cristianismo agradable delante de Dios. Martín Lutero, hermano, a través de la lectura del libro de Romanos, entendió la gracia y entendió la justificación. Y la justificación es una doctrina muy importante para nosotros los cristianos. No es por tus buenas obras. Ninguno de ustedes es bueno. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen conflictos en su matrimonio. Claro, es normal. Yo estoy seguro que todos ustedes o todos nosotros tenemos broncas con nuestros hijos. Pues sí. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes o todos ustedes tiene defectos en su trabajo. De repente, ya se enojó, ya le gritó al trabajador o qué sé yo. Te vas a autocastigar, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a ir, etcétera, o vas a pedir perdón. El verdadero cristiano vive arrepentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido que no es por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos justifica. Por eso usted no se asuste tan rápido cuando vea a un cristiano que cometió un error. Ponen el grito en el cielo muchos. Ese es cristiano y míralo. Tal vez es falso cristiano, esa es otra opción, ¿no? Que de veras es un lobo. Pero quizás es una persona que cometió un error y hay que darle chance, hay que restaurarlo, hay que levantarlo. Somos justificados por Él. Hablando un poco más de Martín Lutero se le cayeron las vendas de sus ojos. Para él Roma era lo máximo. Él veía a Roma como algo extraordinario hasta que un día tuvo que hacer un viaje a Roma. Y cuando llegó a Roma, se dio cuenta que todas las calles estaban llenas de burdeles, de prostíbulos,
y había prostíbulos VIP para los sacerdotes. Se comenzó a dar cuenta que los mercados de Roma estaban llenos de reliquias que estaban vendiendo. Era un gran negocio ir a Roma. Roma era un comercio. Vendían todo tipo de estatuillas, todo tipo de imágenes, todo tipo de reliquias. La gente estaba comprando indulgencias como pan caliente todos los días para poder ayudar a sus familiares a ser sacados del purgatorio y llevados al cielo. Y cuando él llegó a Roma, él se le cayó completamente la venda de los ojos y fue lo que vino a derramar la gota del vaso, y fue cuando entonces él finalmente se rebeló contra Roma. Para Roma, Lutero ¿sabe cómo lo llamó un papa? Lo llamó un cerdo. Para Roma. Cada vez que usted dialogue con alguien que es católico y que sabe un poco de teología, le va a decir, oh, tú crees en el hereje de Lutero. Claro, Lutero tenía muchos errores humanos y ha sido acusado de muchas cosas también. Pero si no hubiera sido por esta reforma protestante, no existiría la iglesia cristiana hoy. La iglesia cristiana no existiría. Escuche los beneficios de la reforma. La reforma trajo de nuevo la congregación como existe hoy día. Esta congregación no existiría. En la Edad Media, si estuviéramos ahorita en la Edad Media, ya hubieran llegado en caballos y todo para quemarnos, porque estamos haciendo una reunión sin permiso de Roma. Ellos trajeron otra vez el culto. La reforma protestante trajo de nuevo la alabanza. La alabanza se perdió por muchísimos siglos. Los apóstoles en el primer siglo cantaban alabanzas a Dios. Se reunían en coinonía, en hermanos. No veían a Pedro como el papa, sino como un hermano, como igual, como todos los demás, como alguien que se equivocaba. ¿Se acuerdan cuando Pablo regaña a Pedro? Le dice, oye Pedro, ¿qué te pasa? Estás cayendo en hipocresía. Cuando dice que se juntaba a veces con los gentiles, pero cuando venía un judío, se apartaba de ellos. Me da pena que los judíos me vean con los gentiles. Era una congregación normal y había alabanza y todo. La reforma trajo comentarios bíblicos. Se levantaron teólogos, comenzaron a escribir comentarios bíblicos. La reforma trajo seminarios teológicos cristianos, protestantes, que se dedicaban ya ahora a estudiar la palabra de Dios, ya no a hacer lo que Roma decía, sino a hacer lo que la palabra decía. La reforma devolvió la vida de la iglesia otra vez. La iglesia volvió a existir prácticamente. La iglesia cristiana, como Dios obviamente quiere que la iglesia cristiana exista. Amén. Surgieron muchos movimientos, le voy a mencionar algunos: anglicanos, luteranos, anabaptistas, metodistas, en lo que fue la reforma. Pero después hubo una segunda reforma. ¿Qué es la segunda reforma? La segunda reforma ya se reformó la iglesia medieval, ahora existe la iglesia protestante, pero esta iglesia protestante reformó solo algunas cosas, y hay otras cosas que hay que reformar. Eso es algo que usted debe de entender, porque algunos dicen, no, es que los presbiterianos bautizan niños. Sí, es cierto, y son una iglesia protestante, pero ¿por qué bautizan niños? Bueno, porque no consideran una doctrina tan demoníaca según ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo reformemos. Entonces, en la segunda reforma ya nacen las iglesias que dicen, no, estos ya reformaron una cosa, pero nosotros necesitamos seguir reformando otras cosas que estos todavía no dejan. Nosotros somos una iglesia de segunda reforma. ¿Sí? De segunda reforma, ¿por qué? Porque hay cosas que todavía las iglesias luteranas o presbiterianas o metodistas o anglicanas, que fueron las primeras iglesias de la reforma, no están correctamente según la Biblia. Y los reformadores inventaron una frase, la frase siempre reformando. Esa frase quiere decir que la iglesia todo el tiempo debe de estar analizando su doctrina, quitando lo que es incorrecto, depurando la doctrina y apegándose lo más posible a la palabra de Dios. Esa debe de ser la posición de una iglesia con respecto a la reforma. Amén, hermano. Siempre estar reformando. Le voy a mencionar algunas iglesias de segunda reforma, las iglesias congregacionalistas, o sea, iglesias libres, congregaciones libres, independientes, iglesias puritanas. Este movimiento puritano, hermano, fueron cristianos muy, muy santos, muy apegados a la palabra de Dios, por eso se llama puritanos, ¿no? Que ellos dijeron a la primera reforma, dijeron, no, todavía hay cosas que tenemos que seguir dejando. Evangélicas, como también se le conoce,
Todas estas fueron iglesias de Segunda Reforma. ¿Ok? Gloria al Señor. ¿Entendió qué fue la Segunda Reforma? Y después de eso, hermano, de la Segunda Reforma ya surgieron otros movimientos, que lamentablemente estos movimientos más bien han venido a dañar la iglesia, como por ejemplo movimientos demasiado carismáticos, basados todo en todo lo que es carismático, ¿sí? Como los pentecostales, por ejemplo, que están apegados más en un sentir o en una nueva revelación y no en lo que la palabra de Dios dice. Este fue un tercer grupo que surgió más adelante. ¿Ok? Así que la reforma, hermanos, en realidad fue muy importante, un periodo que nos trajo beneficio a todos nosotros, y repito, no solo religiosamente, sino en todos los aspectos. Calvino fue un hombre que influenció el mundo en la política, en el gobierno, en el derecho, en el desarrollo de los países. Amén. Así que, hermanos, ese fue el tema del día de hoy, y vamos a analizarnos y a estudiarnos cómo es que nosotros estamos caminando, hermano, en el Señor, si estamos apegados en la palabra del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero la historia no miente, hay que aprender de la historia también y hay que corregir lo que no es correcto. Amén. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y cómo, en qué me benefician a mí estos temas? O mire, a mí ya se me olvidó, a mí ya se me cruzaron si los primeros fueron los últimos. Tranquilo, ¿qué? Estos temas, hermano, no se aprenden en un día. Estos temas tiene usted que seguirlos estudiando, seguirlos aprendiendo, para poder armar y poder tener un entendimiento más claro de lo que es estos temas. Pero es muy importante, amén. El próximo domingo terminamos ya este estudio, y en agosto, hermanos, vamos a estar hablando de la familia. No se pierda esa serie. Les anuncio esto a muchos que los veo desesperados, así como, ya pastor, ya la historia de la iglesia, ya sueño papas y veo castillos medievales y dragones. Tranquilo, ya vamos a acabar, ¿ok? Sean buenos estudiantes, hermano. Acuérdense que hay que ser buenos estudiantes como cristianos, amén. Y estos temas son bien importantes. El domingo que viene vemos el último tema, que va a ser sobre la iglesia moderna, que es la última sección, el último periodo de la iglesia, que algunos lo dividen en dos, ¿no? La iglesia misionera y la iglesia moderna, pero en realidad es solo un periodo, que es la iglesia moderna. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor.